Buenos días, hermanos. Mi nombre es Daniel, hijo del hermano Brian, por si alguien visita. Gracias por invitarme otra vez aquí en la Iglesia Bíblica, la Palabra de Cristo, a predicar la palabra. Yo siempre digo, ser invitado por primera vez es un honor y ser invitado siguientes veces es un alivio. Entonces, gracias por invitarnos aquí a predicar la palabra. Como vieron, estamos en 2 Reyes 6. Permítanme orar antes de entrar al estudio, a la predicación de la palabra de hoy. Vamos a orar juntos. Padre, como Cristo oró por nosotros, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Muéstranos a Cristo y a su gracia, y por tu Espíritu Santo transfórmanos por esta misma gracia más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En el bendito nombre de nuestro Redentor Jesús oramos. Amén. Dice Salmo 125, versículo 2, como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea su pueblo, desde ahora y para siempre. Yo crecí en tierras planas, aquí en Sinaloa, primero en el estado de Kansas, en los Estados Unidos, luego aquí. Y aunque aquí en Mochicawi no estamos cerca de los cerros, ¿verdad? Nos rodean algunos cerros, no estamos en la sierra como si estuviéramos en Chihuahua o en otro lugar en el mundo con montañas muy grandes. Pero desde que he vivido en California, he entendido la seguridad que se siente vivir rodeado de por lo menos cerros más grandes, más cercanas. Donde vivimos en Temecula, la ciudad está rodeada por sierra, por montañas, así también en Escondido, y varias ciudades son así en nuestra área de California. Hay algo seguro, algo reconfortante que te hace sentir ser rodeado por cerros, por montañas. Aunque en nuestro mundo moderno no lo pensamos tanto así, en el mundo antiguo eran lugares de seguridad, eran lugares de protección. Las montañas te dan cierta ventaja en una batalla, te da cierta seguridad como pueblo vivir en la sierra. Así funcionaban las montañas en el mundo antiguo. Por eso dice el Salmo 125, como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo, con protección, para cuidarlos, para protegerlos, desde ahora y para siempre. Pues esta verdad del Salmo 125, versículo 2, es una verdad que debe de fundamentar nuestra confianza en el Señor, y es una verdad que necesitamos, pienso yo, en un año como este, ¿no es así? Todo el tiempo necesitamos entender esta verdad, pero cuánto más ahora en el 2020, en días como estos. Pero el problema es este: no siempre vemos al Señor y su protección rodeándonos. Acabamos de cantar de vivir por fe, sin necesariamente ver, pero a veces necesitamos de alguna forma poder ver al Señor protegiendo a su pueblo. No siempre tenemos una clara vista espiritual como para confiar y descansar en su protección. Quizás tú has sentido en estos días cierto temor, porque aunque sabes que Dios está contigo, lo confiesas con tu boca, es lo que dices que crees, es difícil ver que esto sea verdad en un año como este, con todo lo que está pasando, ¿verdad? Con la pandemia, con tu economía personal tal vez, debido a la pandemia, con tu salud o la salud de tus familiares, o quizás con cosas en tu vida que ni siquiera tienen que ver con la pandemia del 2020. A veces por enfocarnos tanto en todo lo que es este año para nosotros, nos olvidamos de que aún después de la vacuna contra el COVID y cuando todos regresemos a la vida normal, si jamás fue normal la vida, seguiremos luchando con el mismo pecado que llena este mundo, con el mismo pecado que llena nuestros corazones. La vida seguirá siendo difícil, tal como lo fue antes de 2020. Y en todas las dificultades de la vida, todo lo que nosotros enfrentamos como seres humanos viviendo en este mundo, y más como creyentes que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús, a veces batallamos por creer que Dios rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Decimos, Dios, pero ¿dónde estás? ¿No han pensado esto en este año? Quizás un poco. Pues para momentos como esto hay pasajes en la palabra de Dios como la que acabamos de escuchar en 2 Reyes capítulo
6. Y volveremos a la lectura de esta historia al desarrollar el tema de hoy. Pero desde esa historia quiero desarrollar un tema, quiero llevarte a una conclusión de esta historia. A veces leemos historias del Antiguo Testamento y quizás nos rascamos la cabeza, bueno, es una historia interesante, pero ¿qué tiene que ver una guerra de Aram contra Israel con mi vida de hoy? Pero lo que quiero mostrarte en esta historia es lo siguiente: porque Dios está con nosotros, no tenemos que temer. O dicho de otra forma, quiero que puedas decir con confianza, no temeremos porque nuestro Dios está con nosotros. Y quiero mostrarte esta verdad desarrollando esta historia a través de 3 escenas en la historia. Es una historia de mucha intriga, de mucha acción, algunas cosas sorprendentes que pasan en la historia. Y lo vemos en 3 escenas. La primera escena es esta: ataques frustrados. Ataques frustrados. Esa es escena número 1. Escena número 2, ojos abiertos. Esa es la segunda escena, ojos abiertos. Y escena número 3, ceguera y misericordia. Ceguera y misericordia. Veamos entonces juntos esta primera escena. Escena número 1, ataques frustrados. Permítame volver a leer esta escena antes de seguir. Empezando en el versículo 8 de 2 Reyes 6. El rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos, diciéndoles: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió un mensaje al rey de Israel: procura no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que al prevenirlo él se cuidó de ir allí. Y esto no una ni 2 veces. O sea, muchas veces sucedió lo mismo. Y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho. Y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me van a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Y uno de sus siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Y él dijo: vayan y vean dónde está y enviaré a prenderlo. Y le avisaron: él está en Dotán. Hasta ahí, hasta el versículo 13. Esta primera escena es algo cómica. He llamado esta primera escena ataques frustrados, y puedes sentir la frustración del rey de Aram, ¿no? Es Siria en el mundo moderno. Aram es donde ahora tenemos a Siria, y el rey de Siria busca atacar a Israel. En todo el libro de Reyes ves esta interacción entre Siria y Israel. Aram quiere derrotar a Israel, pero algo sucede. ¿Qué dice el rey? Dice: ¿dónde está el espía? Quizás hayan visto una película donde hay alguna espía dentro del campamento del enemigo que sopla información, ¿no? Quizás al héroe de la historia, quizás a los buenos, ¿no?, de la película. Así es lo que piensa, esto es lo que piensa el rey de Aram que sucede en su propio reino. Me imagino al rey con la cara roja, golpeando una mesa con sus oficiales más cercanos, diciendo: ¿dónde está el rata, no? ¿Dónde está el pajarito que le sopla al enemigo todas nuestras planes? Y pues obviamente los oficiales temen por su vida, porque si el rey les identifica a uno de ellos como espía, ¿qué pasa? Pues lo lleva afuera y bueno, hará lo que harán con las espías. Dicen: no es así. Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Por qué bajo la inspiración del Espíritu Santo el autor de Segunda Reyes piensa que esto sea necesario para nosotros leer en nuestras Biblias? Pues estas son la primera señal, estos ataques frustrados de Aram, son la primera señal en esta historia de que el pueblo de Dios no tiene nada que temer del enemigo, porque nuestro Dios siempre está con nosotros. Podemos confiar en que nosotros servimos a un Dios que escucha lo que el enemigo susurra en el interior de su alcoba. Es decir, nada en este mundo ocurre a escondidas de Dios. Él sabe todo, Él ve todo. Estas son malas noticias para el enemigo, para los enemigos de Dios. Si tú ahora mismo no estás del lado de Dios, sino estás del lado del enemigo, esas son malas noticias para ti.
Dice Jeremías 23, 24, ¿podrá alguien esconderse en escondites de modo de que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Salmo 139, 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Estas son malas noticias si no estás al lado del Rey de los cielos y de la tierra. Si estás al lado del enemigo, si buscas el mal del pueblo de Dios. Estas son malas noticias para el enemigo de la iglesia, de que el Señor sabe y ve todo. Escucha lo que susurra el enemigo en el interior de su alcoba. Pero para el amado pueblo de Dios, estas son buenas noticias. Estas son las mejores noticias que nosotros podemos recibir en momentos de angustia, de tribulación, de dificultades en nuestra vida. En la teología existe una frase en latín, coram Deo, y significa toda la vida totalmente vivida a la vista total de Dios, algo así, coram Deo. Toda la vida que vivimos frente a la vista de Dios, a la plena vista de Dios. Coram Deo es algo que debe de inspirar temor en el enemigo, pero debe de inspirar consuelo y seguridad en el corazón redimido. Dios está en cuenta de todo lo que nosotros hacemos, y todo aquel que no está del lado de Dios rendirá cuentas a Dios por lo que hace. Pero por el otro lado, Coram Deo es de gran consuelo para nosotros, los que seguimos a Dios. ¿Recuerdas la historia de cómo Moisés recibió el llamado de ir a sacar a Israel de Egipto, de la esclavitud? ¿Recuerdas la historia? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Malas noticias, ¿verdad?, para Egipto. El faraón rendirá cuentas por cómo trata al pueblo de Dios. Y es de consuelo, de gran consuelo para Israel. ¿Qué dice Dios? Ciertamente he visto, he escuchado, estoy consciente. Mi hermano en Cristo, cuando tú recibes el diagnóstico, Dios dice, yo veo, yo escucho, yo estoy consciente. Cuando tu economía familiar sufre, yo veo, yo escucho, yo estoy consciente. Cuando luchas contra el pecado con todas tus fuerzas, pero vuelves a fallar por 1000ª vez, nuestro Señor, que es pronto para perdonar, nuestro amoroso Señor, ve, escucha, está consciente. Cuando no sabes qué orar por tu familia, por tu amigo, por tu vecino, tu nación, tu comunidad, Dios ve, Dios escucha, Dios está consciente. Y es lo que aprendemos aquí. Cuando el rey de Aram piensa que hay una espía, no es ninguna espía. Es el profeta que recibe información divina. Porque Dios ve, Dios escucha, Dios está consciente. Si tú estás aquí y aún no conoces a Cristo, aún no te has arrepentido de tus pecados, el hecho de que ni siquiera el poderoso rey de Aram pudo esconderse de la vista de Dios, debe de inspirar temor en ti. Debe de despertarte a la realidad de que tú no te puedes esconder de Dios. No puedes esconder lo que tú haces ni lo que tú piensas de Dios. Dios mira y escucha lo que susurras en el interior de tu alcoba, dice nuestro texto. Pero hay algo que puedes hacer. Puedes huir del lado del enemigo y unirte al pueblo de Dios, donde Dios promete ver, escuchar y estar consciente para el bien de su pueblo. Espero que entenderás, explorando las siguientes escenas de esta historia, de que lo que hallarás en Cristo es 1000 veces más seguro y totalmente mejor de cualquier cosa que dejarás al dejar el lado del enemigo y unirte al pueblo de Dios por la fe. Pues entonces esta es la primera escena, ataques frustrados, donde cuando por fin el rey de Aram se percata de su problema,
el profeta Eliseo, entonces el rey envía, ¿verdad?, a todo su ejército contra este hombre. Se me hace un poco excesivo, ¿no? Es el profeta que está en Israel, un solo hombre que es el problema, y el rey de Aram envía todos sus mejores soldados, y pues nos preguntamos, pues no será mucho. ¿Cómo podrá un solo hombre enfrentar a todo el ejército de Aram? ¿Cómo saldrá de este aprieto el profeta que está en Israel? Pues esto nos lleva a la siguiente escena. Escena número 2, ojos abiertos. Vuelvan a ver conmigo, empezando en el versículo 14 en adelante. Entonces el rey de Aram envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, vio que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo: «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?» Y él respondió: «No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos». Eliseo entonces oró y dijo: «Oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea». Y el Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué gran diferencia hace poder ver por la fe la protección de Dios. Solo imagina la escena. Ponte los zapatos del criado de Eliseo. Se levanta por la mañana. No sé qué comerán los siervos de los profetas de Israel para desayuno, pero desayuna, se pone su calzado, sale afuera, estira y mira alrededor de la ciudad todo el ejército del peor enemigo, el enemigo más feroz de su pueblo. Un solo hombre parado frente a la casa de Eliseo contra todo un ejército. ¿Qué sientes en ese momento si tú eres el siervo? Me gusta como siempre las traducciones de la Biblia dicen: «Ah, Señor, ay, Señor». Creo que es un poco más, fue un poco más exagerado la reacción del siervo de Eliseo. «Señor, ¿pero qué pasó? Ay, 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 vamos a morir». Se entra corriendo, le grita a Eliseo: «Sal y ven, nosotros estamos perdidos». Todo eso quizás no sale en la traducción, pero es lo que siente ese señor. Lo que nosotros sentimos cuando nos vemos rodeados por problemas que nosotros no podemos solucionar por nosotros mismos. ¿Qué haremos? Pues hace toda la diferencia poder ver con el corazón de fe la protección de Dios. No sé si hayan escuchado del libro El progreso del peregrino. Es una alegoría de la vida cristiana, y es un libro clásico que nos muestra grandes verdades de la vida cristiana. El autor John Bunyan fue un experto en comunicar estas verdades de una manera muy fácil de ver y comprender. En este libro el protagonista enfrenta peligro. Se llama Cristiano el protagonista. Enfrenta peligro, pero luego sus ojos son abiertos y comprende que lo que parece amenazarle no puede tocarle en realidad. Escucha la escena. A la vista del palacio a donde va el protagonista Cristiano. Dice: Cristiano apresuró su marcha, esperando encontrar en el palacio alojamiento. Mas antes de llegar, tropezó con un desfiladero, distante nada más que unos 100 pasos del palacio, y a cuyos dos lados vio a 2 terribles leones. Entonces, imagina la escena. Cristiano quiere llegar a este lugar donde encontrará hospedaje en la noche, alojamiento, pero para llegar allí al palacio tiene que cruzar por una vereda muy angosta, y a cada lado hay 2 leones feroces, terribles. Este es sin duda el peligro, dijo para sí, que ha hecho retroceder a temeroso y desconfianza otros compañeros de él, y aquellos ni él habían visto que los leones estaban atados con cadenas. Yo pues también debo retroceder, porque veo que no me espera más que la muerte. Mas a este tiempo, observando el portero del palacio, cuyo nombre era Vigilante, la indecisión y peligro de Cristiano, le gritó: ¿Tan pocas fuerzas tienes? No tengas miedo a los leones, pues están encadenados y puestos ahí solamente para prueba de la fe en unos y descubrimiento de la falta de ella en otros. Sigue pues por medio del camino, y ningún daño te sobrevendrá. Entonces Cristiano pasó, aunque lleno de temor a los leones, siguió cuidadosamente las instrucciones de Vigilante, y oyó, sí, los rugidos de aquellas fieras,
pero ningún daño recibió. ¿Entiendes lo que está pasando aquí? Leones feroces. Qué miedo, no quiere pasar por allí porque seguramente será su muerte. 2020, pandemia. Todo lo que nosotros enfrentamos en esta vida cristiana. Leones feroces que nos amenazan. Pero ¿qué dice el portero del palacio? No tengas miedo a los leones, pues están encadenados, puestos para probar tu fe. Las cadenas son clave aquí, hermanos. Dice el comentarista Dale Ralph Davis, dice, ¿cuánto nos ayudaría a veces ver las cadenas? ¿Cuánto nos ayudaría a veces a ver las cadenas? Cuando vivimos con temor, somos como este siervo de Eliseo y tenemos una gran necesidad de vista espiritual. Nosotros vemos la protección de Dios cuando por fe leemos su palabra y confiamos en sus promesas, que son como aquellas cadenas que atan a los leones, que nos prometen protección de nuestro Señor. Israel, por ejemplo, Israel como nación podía confiar en la promesa de Deuteronomio 20, 1 al 4, donde dice, cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto está contigo. Cuando se acerquen a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, hoy ustedes se acercan a la batalla contra sus enemigos. No desmaye su corazón, no teman ni se alarmen, ni se aterroricen delante de ellos, porque el Señor su Dios es el que va con ustedes, para pelear por ustedes contra sus enemigos, para salvarlos. Nosotros, tal como la nación de Israel, podemos como el pueblo de Dios confiar en la protección de Dios, en su promesa de protegernos, en medio de nuestro miedo y de nuestro temor. Nuestras guerras son diferentes, obviamente. No creo que veremos al ejército de Aram rodeando aquí al patio de la iglesia. Pero nosotros tenemos guerras por igual, guerras espirituales, y tenemos diferentes medios de enfrentar al enemigo. Efesios 6, 20 en adelante habla de los recursos espirituales que nosotros tenemos para enfrentar al enemigo. Efesios 6, 10 en adelante dice, por lo demás fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas son las fuerzas que vemos rodeándonos. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes. Aquí están los recursos espirituales que tenemos. Ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Igual que Eliseo y su siervo, enfrentando un ejército poderoso que amenaza su vida, nosotros no miramos con ojos físicos todo lo que tenemos para enfrentar al enemigo. Miramos lo que nos amenaza y decimos, pero ¿cómo podré estar firme? ¿Cómo podré enfrentar este ataque del enemigo? Y Efesios 6 dice que tenemos que ver con los ojos de la fe todo lo que Dios ha provisto para protegernos, para enfrentar al enemigo. Miramos todo lo que Dios ha provisto y en eso confiamos y sabemos que nuestro Dios está con nosotros. Quizás ahora estemos pensando al leer esta historia, bueno, pero qué bien, ¿verdad? Que el siervo de Eliseo tuvo los ojos abiertos para ver las huestes celestiales, para ver a todos los carros de fuego rodeando al enemigo. Qué bien sería. Me gustaría tener este tipo de visión. Quizás así podría confiar. Quizás así no tendría tanto temor. Si Dios solo me abriera los ojos para poder ver a esto, ya no tendría temor. Siempre confiaría en que Dios está conmigo. Pues no creo que esto pase, lamentablemente. No creo que ninguno de nosotros recibamos una visión de lo que está detrás del velo del mundo espiritual.
Pero ¿acaso no hemos recibido algo mejor que esto, hermanos? Me gusta mucho lo que observó un comentarista que dijo, tal vez estemos pensando que si Dios solo hiciera lo mismo por nosotros y nos mostrara el poder de su reino invisible, nosotros tampoco temeríamos más, ni seríamos ansiosos. Pero esto es exactamente lo que Él ha hecho. ¿Acaso el Padre no envió al Hijo, la plenitud de su reino y de su poder, a este mundo? ¿Acaso no fue el Dios invisible hecho visible en la encarnación? Nuestro Señor no solo nos dejó ver por detrás de la cortina de su reino invisible, Él vino de ello y vivió en medio de nosotros, como hombre de carne y hueso. Con Jesucristo vemos claramente el poder del reino invisible de Dios en toda su plenitud. De hecho, a comparación de lo que vio aquel día el siervo de Eliseo, nosotros hemos visto mucho más. Nosotros hemos visto mucho más. No solo hemos visto a carros de fuego rodeando al enemigo. Dios, nuestro poderoso Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Para que nosotros nunca tengamos que temer. Para saber que Dios siempre está con nosotros. Acabamos de celebrar en la Navidad la realidad de Emmanuel, Dios con nosotros. Pues veamos entonces la tercera escena. Hemos visto dos escenas, ataques frustrados y ojos abiertos, pero en último lugar, veamos escena número 3, ceguera y misericordia. Lo que leemos a continuación es una final muy interesante en esta historia. Algo que no lo esperamos. Porque cuando el siervo de Eliseo vio a los ejércitos del Señor, seguramente pensó que serían derrotados sus enemigos. Es lo que yo le pediría a Dios. No sé tú. Ves al ejército de Aram rodeando al pueblo. Ves al ejército de Dios rodeando al ejército de Aram. Se me hace una conclusión muy inevitable. Y muy claro, esta es la solución. Señor, derrota al enemigo. Derrota al enemigo. Vuelvan a ver conmigo el pasaje del versículo 18 en adelante. Esta historia termina con un toque de misericordia, hermanos, que creo que nos revela el Evangelio de una manera muy hermosa. El versículo 18 en adelante. Cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró al Señor y dijo, te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo, este no es el camino, ni esta es la ciudad. Síganme, y yo los guiaré al hombre que buscan, y los llevo a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, oh Señor, abre los ojos de estos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y vieron que estaban en medio de Samaria. Al verlos, el rey de Israel dijo a Eliseo, ¿los mato, padre mío? ¿Los mato? Y él respondió, no los mates. ¿Matarías a los que has tomado cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos, delante del enemigo, pan y agua, para que coman y beban y se vuelvan a su Señor. Entonces les preparó un gran banquete, y después que comieron y bebieron, los despidió, y se volvieron a su Señor. Y las bandas armadas de arameos no volvieron a entrar más en la tierra de Israel. Es muy interesante cómo termina la historia. No es lo que yo esperaría en esta historia. En vez de derrotarlos, en vez de matarlos, en vez de aniquilar al enemigo por completo, el Dios de Israel protege al ejército de Aram por medio de su profeta Eliseo. Les da pan y agua para saciarles. Dice que es un gran banquete. No sé qué tan gran banquete sea pan y agua, pero es un gran banquete para saciar a todo un ejército. Costoso, algo valioso. Realmente lo que comen a la mesa, sin importar el costo de dar de alimentar a todo un ejército, lo más costoso es esto. En esta mesa vemos la gran misericordia de Dios. Realmente es un banquete donde la comida preparada es misericordia. Es increíble. Sé que no es lo que yo hubiera hecho. Me atrevo a pensar que no es lo que tú hubieras hecho.
En nuestros mejores momentos queremos justicia. En nuestros peores momentos queremos venganza, ¿verdad? Pero cuando enfrentamos la tentación de airarnos y vengarnos, especialmente contra los enemigos de la iglesia, los enemigos del pueblo de Dios, los que buscan nuestro mal, quizás el compañero del trabajo que hace tu vida horrible porque dice ser cristiano, quizás a nivel más grande aquellos que quisieran derrotar a la iglesia, cerrar sus puertas para que nunca volviera a abrir. Nosotros buscamos en nuestros mejores momentos justicia, muchas veces queremos venganza, pero Dios dice misericordia. Tenemos que recordar que Dios otorga un banquete de misericordia al enemigo. Dios otorga misericordia a gente mala. Esta es la lógica y lógica del Evangelio. Dios ofrece gracia a personas que no lo merecen. Dios te ofreció gracia a ti. Amor y gracia, un banquete de salvación que tú no mereces. Nosotros, quienes más merecemos el juicio de Dios, hemos recibido la misericordia de Dios. Hemos sido invitados a su mesa de gracia. La misericordia triunfa sobre el juicio, es decir, hay un camino a la misericordia que declara victoria sobre el juicio. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Romanos 5, 8 al 11. Dale Ralph Davis, un pastor y comentarista, comenta lo siguiente. Aquí, Yahvé no solo protegió a Eliseo y a Israel al desarmar a los sirios, sino protegió también a los sirios al detener al rey de Israel. No solo Israel, sino gentiles inmundos pueden tener a Yahvé como sol y escudo. Qué gran oportunidad fue esta para los sirios, si tenían ojos para verla. Este texto es una noticia gozosa que podemos anunciar a todos. No solo es para gente de la iglesia, el refugio del Señor está abierto para ti. Mira la diferencia entre el rey de Israel y entre el rey de reyes, quien dio su vida por sus enemigos. ¿Los mato, Padre mío? ¿Los mato? Y él respondió, no los mates. En Cristo no solo recibimos una comida y adiós, nunca vuelvas jamás. Así termina la historia. No, Cristo dijo, mátame mejor a mí, para hacer a todos los que vienen a mí parte de la familia, y para hacer para ellos un lugar a mi mesa de misericordia para siempre. ¿Qué más podemos decir? No temeremos porque nuestro Señor está con nosotros. Nuestro Dios está con nosotros. Sus ojos lo ven todo. Sus oídos escuchan lo que susurra nuestro enemigo en el interior de su alcoba. Su poder nos rodea, su gracia nos viste para la batalla, con recursos espirituales que nunca fallan. Y bien como se revela en esta historia, somos llamados a anunciar un mensaje muy claro a todos. Hay un rico banquete de misericordia preparado para el enemigo, que por la fe se viene al lado del Señor. Podemos sentarnos a comer sin temor al rey, porque nuestro rey dio su vida para que nosotros recibamos la gracia de Dios. Cuando vemos al enemigo que nos rodea, o la pandemia, o el problema, o la escasez, los males que vendrán en el futuro, los próximos meses y años de nuestras vidas, cosas que aún ni siquiera conocemos, no temeremos porque nuestro Señor está con nosotros. Seguiremos cumpliendo la misión que Jesús nos dejó, diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oremos juntos, hermanos.